hizo por ti. Simplemente cuando tú sientas que Él ya no está haciendo nada, tú te vas a apartar. Pero cuando tú sigas a Jesús porque tú amas lo que Él hizo, que es diferente, ¿sí? No es... Muchas veces nosotros solamente buscamos al Señor cuando queremos algo, o sea, antes estamos constantemente allí en oración, en petición, en ayuno, en súplica, en silicio. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tenemos... Hola mi gente de YouTube, hoy estamos una vez más en nuestro podcast Haz tu voluntad. Hoy nos acompaña Emma haciendo verdad ahí la figura por su esposa Milena. Así y es. Estamos con nuestra pastora. Vamos a hablar hoy de una temática que vemos comúnmente en la Biblia, pero que en este tiempo sigue sucediendo. La temática de hoy es: ¿sigues a Jesús por sus milagros o sigues a Jesús por quién es Él? Es algo muy bonito, interesante. Súper interesante. Y vemos muchos milagros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De hecho, todos los evangelios nos hablan de ese Jesús haciendo milagros y la gente siguiéndole por todo lo que Él hacía, por cuánto Él hacía. Pero qué interesante es cuántos de esos milagros se vieron palpables por valorar el corazón de Jesús. Creo que muy pocos, ¿no, pastora? Mira, lo que pasa es que cuando viene un revolucionario y comienza a cambiar la historia de un pueblo que está acomodado, porque eso fue lo que Jesús hizo. El fariseísmo estaba tan acomodado a la ley, al conocimiento, que la práctica era simplemente en ir a adorar algo que se les había entregado miles de años atrás. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a cambiar y a revolucionar ese momento, ¿no? No solo la historia, sino que el tiempo, la generación donde Él estaba viviendo, a la generación que Él estaba perteneciendo. Dentro de toda esa revolución que Él hizo, traía milagros, prodigios y palabras, ¿sí? El ministerio de Cristo es palabra de salvación, milagros extraordinarios y, sobre todo, exhortación a los pueblos religiosos de la época. Fariseísmo, manada de víboras, ¿sí? Sepulcro blanqueado. Sepulcro, lo que ustedes hablan no lo practican. Entonces, tú imagínate un hombre que viene en un periodo de tiempo donde el pueblo estaba tan arraigado a que los eruditos, todo lo que los eruditos hablaran, eso era la ley, eso era lo correcto, y viene alguien, no a contradecirlos, porque mucha gente dice, viene a contradecirlos. No, él vino a cambiar, a llevar esa profundidad. Entonces, era tanto su impacto que todo el mundo quería escucharle, otros querían seguirle solamente por lo que decían, por curiosidad. Otros comenzaron a ver los milagros extraordinarios. Cuéntame antes de los milagros de Jesús, alguien que haya hecho milagros según la Biblia. Solamente en el tiempo de los profetas. Sí, solamente. Solamente en el tiempo de los profetas, después del tiempo de los profetas y después de los 400 años de silencio, donde Dios no vuelve a hablar más al pueblo de Israel, no habían ya milagros. Entonces venimos de, vamos a decirlo así, de una generación que había pasado 400 años ¿En cautiverio? 400 años en el silencio del cielo, en el silencio de Dios, y donde el tiempo profético también había pasado. Ya no había quien sacara la hacha del agua, ya Eliseo había muerto, ya no había un Elías, ¿verdad? Que oraba para que lloviese y llovía, ya no existía. Y esa generación de 400 años no había visto milagros. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a impactar a través de los milagros. Entonces, unos, como dicen ustedes, le seguían por el show, vamos a decir así, vamos a decir un show. Montarse un milagro de Jesús era como tú vas a ver un show ahora mismo. Lo seguían también por la palabra, era diferente a lo que estaban acostumbrados, llevaban toda su vida escuchando acerca de la ley, ¿sí? Y otros le seguían por juzgarlo, por criticarlo, siempre existe, ¿verdad? De por qué no siguen a todos. Sin embargo, me gustaría tocar el tener un corazón agradecido. Qué precioso. La gratitud. Claro. Es que al final yo creo que cuando conocemos a Jesús muchas veces realmente no conocemos realmente por qué lo buscamos, creo. Yo creo que a mí me pasó un momento también que yo decía, voy a la iglesia, estoy sirviendo, pero no sabía en concreto, ¿no? El por qué lo estaba buscando, por qué le estaba sirviendo, ¿no?
Y luego entendí, ¿no?, que hay una gran diferencia entre la necesidad y la fe. Porque Jesús no responde a una necesidad, Jesús responde a tu fe, ¿no? Entonces ahí me di cuenta yo que el buscar a Jesús no es por milagro, no es por una necesidad que estés pasando, sino por la fe. Así es. Sí, por naturaleza humana siempre queremos que alguien nos solucione los problemas. Sí, la naturaleza humana es así. Claro. Tú tienes problemas, tienes enfermedades, tienes angustia, la naturaleza quiere que alguien se lo solucione. Entonces le seguían porque ellos querían una solución rápida, instantánea. ¿Sí? Pero qué bonita frase, me la voy a apuntar incluso. Amén. Para hacer alguna frase célebre. Yo me quedé. Sí, pero no podemos seguir a Jesús por eso, ni siquiera podemos seguir para que como muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Para que Dios nos amolde la vida a lo más tranquilo. Claro. O para que Jesús nos amolde la vida. A Jesús se le sigue porque lo amamos, porque amamos el sacrificio que Él hizo, porque amamos los regalos que Él nos da, y lo amamos de verdad, los regalos, pero sobre todo amamos el regalo más grande, que fue que muriera por nosotros. Entonces, cuando tú sigas a Jesús por lo que Él hizo por ti, simplemente cuando tú sientas que Él ya no está haciendo nada, tú te vas a apartar. Pero cuando tú sigas a Jesús porque tú amas lo que Él hizo, que es diferente, ¿sí? No es por lo que Él hizo, sino por lo que tú amas. Sí. Tú le amas porque su entrega fue maravillosa y ese amor es cultivado a diario dentro de ti. No va a haber nada que te aparte y vas a seguir a Jesús por las razones correctas. Aunque no te responda una petición importante, aunque no te dé aquello que tú estás anhelando, aunque no te sacie en aquella sequedad que tú tienes en ese momento, tú le vas a seguir buscando, le vas a seguir amando, le vas a seguir encontrando y no te vas a saciar de saber que Él es tu Dios. Es precioso. Aún es importante recalcar que Jesús en su deidad, ¿no?, buscaba a su Padre, Dios, no por lo que podía darle, no porque podía salvarlo, ¿no?, de llegar a la cruz, sino precisamente porque amaba estar con Él, amaba su presencia. Pastor, a mí me impacta esa actitud de Jesús, que es clave y ejemplo a seguir, ¿no?, para nosotros los cristianos, que Él adoraba antes, durante y después de lo que Dios hacía por medio de Él. Y muchas veces nosotros solamente buscamos al Señor cuando queremos algo, o sea, antes. Estamos constantemente allí en oración, en petición, en ayuno, en súplica, en silicio. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tenemos esa respuesta, ¿no?, esa contestación, somos malagradecidos. Y el corazón, partiendo, ¿no?, de lo que usted decía de la gratitud, el corazón se cree orgulloso y cree que lo que está logrando en sí es por uno mismo. Entonces olvidamos el agradecimiento en ese momento cuando ya lo tenemos, y creo que si lo olvidamos durante, vamos a olvidarlo también en lo que es agradecerle cuando ya lo hizo. A mí me llama la atención porque yo creo que todos hemos estado en esa postura. Sí. Hemos estado en esa postura y es difícil decirle ahora, ¿no?, que ya hemos pasado por eso: Señor, perdónanos porque hemos sido malagradecidos. Yo he sido una de ellas que en constantes momentos, cuando he tenido a un familiar enfermo, estoy allí, ¿no? Padre, por favor, sánalo. Padre, por favor, sácalo de ahí. Y ya cuando ha pasado, claro que le agradezco, pero al cabo de unos días, pastora, es como que a uno se le olvidó lo que Dios ya hizo. Y creo que el cristiano es así muchas veces. Vivimos, ¿no?, o estamos tan ansiosos por querer alcanzar lo que queremos en un futuro, que olvidamos la gloria que Dios ya nos dio en un pasado. Así es. Sí, porque cuando tú, mira, es el corazón olvidadizo, le llaman. Olvidadizo. Mira, el corazón olvidadizo no recuerda de dónde Dios lo trajo, ni qué fue lo que hizo. Entonces, cuando uno se convierte en un ser humano con corazón olvidadizo, constantemente tú vas a ser un malagradecido, porque no estás recordando lo que el Señor hizo. Y de todo cristiano deberíamos tener un agradecimiento primordial, es de dónde venimos y quiénes somos. Qué bonito. Amén. El cambio que Dios hizo y la transformación que hemos tenido. Todo cristiano. Pero tú pregúntale al pueblo cristiano, recuérdame un milagro, tú le dices a alguien, recuérdame un milagro extraordinario que Dios hizo en tu vida.
te van a decir, espérate, fue cuando me sanó de la fiebre, Claro. fue cuando me sanó. El milagro más extraordinario que Dios pudo haber hecho en tu vida Salvación. fue sacarte del mundo Amén. y entrar ¿Verdad? en tu vida. La salvación. Ese fue el milagro más grande. Y ese milagro se nos olvida porque creemos, mira el sinónimo del ser humano en el cerebro. Creemos que es que Dios tiene que estar agradecido de nosotros habernos unido a Él, Ya. de haberlo aceptado a Él, Claro. cuando es completamente al revés. De hecho, primera de Juan 4:9 dice, nosotros no fuimos los que le buscamos a Él, fue Él el que nos amó primero y por su gracia nosotros estamos acá. Y pastora, muchas veces creemos que el Señor nos tiene que resolver cualquier situación como con un chasquido Sí, de sí. dedos. Mágica. Como Y que estuviese a nuestro servicio. Que estuviera a nuestro servicio y no, tenemos que tener ese profundo reconocimiento de que somos por amor, una consecuencia de su amor, Claro. a causa del sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Claro. Pero tocabas algo importante, Manuel, ¿no? Cuando hablábamos del tema que íbamos a hablar hoy, me agrada muchísimo hablar de esa historia que está en la Biblia de los 10 leprosos, ¿no? Que en su momento Jesús sanó, pero ¿cuántos volvieron? Solo uno. Solo uno Solo volvió. uno tuvo el corazón agradecido. Y no solo volvió. Según el relato bíblico, le siguió. Le siguió. ¿Qué quiere decir? Que se convirtió en uno de sus siervos. Y también está el ejemplo de Pedro, que era pescador, ¿no? Y llegó un tal Jesús, ¿no? A buscar. Un tal Jesús, ¿no? Y se subió a la barca, ¿no? Y Pedro dijo, ¿y este quién es, no? Y luego Pedro le contó, ¿no? La historia, ¿no? Que no había peces en el mar, ¿no? Y luego Jesús le dijo que tirase ¿no? Y salieron peces. Entonces lo más increíble fue la decisión que tomó Pedro, porque ¿desde cuándo un pescador le hace caso a un carpintero? Ay, qué bonito. ¿Sabes? Sí, claro. Porque vio algo diferente en ese hombre. No vio que era un pescador. Dijo, este tiene algo diferente. ¿Sabes? Sí, porque tú imagínate, se le sube a la barca. Mira el panorama, mira la película que hace ahí. Se le sube Jesús a la barca, ni siquiera le pide permiso. Sí. Solo se le subió. Y no solo es que no le pide permiso, sino que encima le dice, entra, mar adentro. O sea, le da como Instrucciones, orden. Ahora te digo yo, Sí, le da algo una vio orden. Pedro. Y Pedro que ya reconociendo que tenía carácter, Wow. personalidad, temperamento Fuertísimo, agresivo, ¿verdad? wow. Porque tenía un temperamento agresivo. Y ese hombre con temperamento agresivo, de Se carácter vio. fuerte, de personalidad fuerte, solamente obedeció y entró. Sí, entró. Entonces tú imagínate la presencia física y espiritual que Jesús tenía, que tenía capacidad de dar la orden y que la orden se cumpliese. Imagínate, Entonces, increíble. vamos a decirlo así con palabras nuestras, era atractivo ante los demás. Y no estoy hablando de una atracción física, sino la atracción que él desprendía por el espíritu que él cargaba, que era el Espíritu de Dios. Claro, ese poder, ¿no? Que cargaba. Pero volviendo a esto de los leprosos, pastora, algo que me tocó el corazón, sinceramente, lo digo con humildad. Nunca había visto desde ese panorama que el leproso, ese único leproso, hace acorde a nosotros, que todos los días tenemos una lepra, que es el pecado, y que por eso debemos de volver todos los días a los pies de Cristo a decirle, Señor, límpiame de esta lepra, de este pecado con el que yo no puedo, porque sabemos que aunque le pidamos todos los días perdón al Señor, sí o sí al día siguiente vamos a seguir cometiendo errores, faltas, imprudentes, y eso o nos acerca o nos aleja. ¿Por qué? Porque nos acerca, pastora, cuando nos damos cuenta de que necesitamos estar más cerca del Señor y que ya esa identidad de que somos del reino, sí o sí, tenemos que volver, o nos aleja. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. Yo creo que todo va conforme a la identidad. Saber directamente que somos leprosos, pero que también tenemos que volver a lo que Cristo ya ha diseñado para nosotros. Yo creo que la clave y la diferencia de ese leproso a los otros leprosos es que tiene un corazón agradecido. Tenía un corazón agradecido y él quería más. Ay. Cuando tú quieres más, sigues a Jesús. ¿Sí? No te conformas. Porque no te conformas. Y ese hombre quería más.
quería seguir a Jesús. Pedro mismo quería más. Sí, Pedro no se conformó. No se conformó Tiró con que todo. no se conformó con que subió, lo escuchó predicar y encima le demostró Jesús el milagro de los peces. Él dijo, no, espérate, yo quiero más que esto. Imagínate que O sea, luego lo defendió, hasta le cortó la oreja a uno. Claro. Entonces, el deseo de tú querer más siempre del Señor. Eso es como cuando, a ver si te doy un ejemplo, tú dices, wow, ese postre está bueno, quiero más. Y no te sacias porque está tan bueno que tú quieres más postre, aún cuando tú sabes que has comido bastante. Pues eso era Jesús para ellos, era ese manjar, ese dulzor que ellos no habían vivido y querían más. Ahora, mira que es curioso también, a veces los cristianos, pues estamos hablando de los cristianos modernos, ¿verdad? Claro. A veces nosotros los cristianos decimos, ya no voy más a la iglesia, ¿sí? O porque hemos tenido un disgusto, o porque hemos tenido algún confrontamiento, o porque hemos tenido algún regaño que nos han corregido, o porque somos seres inconstantes, inmaduros, ¿sí? Porque somos seres con poca personalidad o estabilidad, por X o Y motivo. Claro. Nosotros decimos, ya no voy más a la iglesia. Sin embargo, cuando tú has tenido un encuentro genuino con Jesús, No importa. es que no importa, no, es que jamás vas a escuchar a alguien que tenga un encuentro con genuino y un corazón agradecido decir no voy más a la iglesia. Claro. Nunca vas a escuchar a alguien así. La mayoría de las personas que son inconstantes, que se mueven con facilidad, es porque aún necesitan rendir ese encuentro al Señor. Qué bonito. Necesitan rendirlo, como el leproso. Lo rindió todo. Aquellos no habían rendido, recibieron el mismo milagro. Sí. Recibieron el mismo toque. Fue a través de las mismas manos, fue a través de la misma palabra, fue a través del mismo Jesús. Entonces, dentro de 10 que habían sido tocados por la misma fe, por el mismo Jesús, por las mismas manos, solo uno dijo, espérate, a mí no me mueve, yo voy a ser seguidor constante. Quiero algo más. Yo quiero algo más. Entonces, la mayoría, por eso es que todo el tiempo, cuando tú escuchas a cristianos en las iglesias, ya no voy más a la iglesia, y no hablo solo de esta iglesia, sino de todas, porque eso es a nivel mundial. Ya no quiero ir más. Tú te estás dando cuenta, él te está demostrando, o te está reflejando que aún no ha tenido un verdadero encuentro. Claro. con el Falta Señor. algo que arreglar. Claro. Es que al final yo creo que tienes que darte cuenta o discernir si eres multitud o eres discípulo. Exacto. Porque la multitud seguía a Jesús por los milagros y los discípulos seguían a Jesús por quien era. La multitud seguía por el bullicio, Sí. y los discípulos seguían porque querían convertirse en discípulos. Qué bonito. Y un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender de su maestro. Así es. ¿Sí? Qué bonito. Un discípulo está dispuesto a renunciar a todo por su maestro. Un discípulo está dispuesto a escuchar al maestro. Mira, la multitud no escucha. Tú pon una multitud No, porque hay mucho y el ruido. relajo de bulla, Hay mucho ruido. no tienen capacidad No de escuchar. identifican. Mientras el discípulo, él aprende a escuchar. Qué bonito. ¿Sí? Y aprende a escuchar en el silencio con Jesús. Aprende a estar atento de la voz de él. Eso es un discípulo. Entonces hay unos que reciben el milagro, se convierten en discípulos, y hay otros que reciben el milagro y se convierten en simplemente Un número más. un número más. Un número más. Pero eso en la iglesia moderna hay Pasa muchísimo. mucho. Muchísimo. Hay muchísimo. Claro, porque hablábamos también, ¿no? En el podcast pasado, y les animo a que vayan a verlo porque está buenísimo, de que muchas veces cuando escuchamos palabra fuerte, palabra de exhortación, palabra confrontativa, no queremos más estar allí a los pies de alguien que nos está edificando o que nos está construyendo. Y en el caso de Jesús vemos que eso fue evidente. Cuando habían ya confrontaciones o habían exhortación a los fariseos, ellos decidieron condenarle, decidieron decirle cosas bastante terribles, y yo creo de que eso sucede en la iglesia moderna, trayéndolo a este contexto, porque pastora, en su caso, cuando usted ya ha confrontado a varias personas, muchas deciden irse, Sí. otras se quedan y están allí, ¿verdad?, constante o inconstantes, pero con el deseo de Aprender. querer mejorar y aprender, y otros simplemente se van, pero se van hablando en contra, así como hablaron de Jesús. Entonces yo creo que esto es un tema de reflexión para que pensemos muy bien en qué postura estamos, si estamos en la postura de discípulo O o de multitud. de ser un número más. Sí. ¿Cómo estamos yendo a la iglesia? ¿Por Claro. qué y para qué? ¿Con qué intención? Es que mira, el discípulo siempre estará dispuesto a la corrección. Ay, ¿Sí?
Porque un discípulo que no esté dispuesto, es que no puede existir un discípulo que no esté dispuesto a la corrección. Sí, porque si no, nunca. Porque la misma Biblia dice, ¿sí? Que aquel que él ama, lo corrige y lo disciplina. Entonces, lo primero para tú entender que discípulo es que sea alguien abierto a la corrección. No que te critique la corrección, sino que te abra. Timoteo, ¿sí? Llega eufórico al ministerio de Pablo. Llega con una energía porque era joven. Sí, era muy joven Timoteo en ese entonces. Pero aparte llega eufórico porque él tenía el conocimiento. Su abuela y su madre le leían las escrituras desde que él era bebé, vamos a decirlo así. Entonces traía una instrucción terrible, o sea, terrible en el sentido bueno, el conocimiento. Sin embargo, no, a pesar de que él quería trabajar para el reino, trabajar al lado de Pablo, no se había convertido en un discípulo. Él quería ser aquel loco que arrebatara. Y tuvo que Pablo, dice, lean la primera y segunda carta de Timoteo, Pablo tuvo que frenar las emociones de él. ¿Cómo es que Pablo frenó las emociones de él? ¿Tú crees que le dijo, tranquilo, hijito, no te preocupes? No. Lee la primera carta y la segunda carta, ¿sí? Le da fuerte. Y en algún momento Timoteo, según las cartas, como que se siente él, ¿verdad? Confrontado de... mal, hablan terrible, pero sin embargo decidió convertirse en un discípulo y fue el discípulo y de renombre por algo y fue uno de los discípulos. Mira que yo siempre digo, Timoteo, no hay tantas cartas de Timoteo ni tanta escritura acerca de Timoteo porque es que la Biblia fue intensa, sí, pero Timoteo fue el heredero del ministerio de Pablo. Qué precioso. Sí, fue el heredero del ministerio de Pablo. Si la Biblia podría haberse cabido en más, ¿no? Yo creo que hubiésemos leído historias extraordinarias del ministerio de Timoteo. Sí. Porque ese hombre decidió ser un discípulo. Por eso es que en las iglesias, yo siempre les digo a ustedes, siempre se los digo, lo mismo les digo siempre, en las iglesias, a mí me encanta más tener discípulos que tener números. Porque si yo tengo discípulos, sé que esos discípulos van a llevar el reino de los cielos a otro nivel. ¿Sí? Van a llevar el reino a las almas. Ahora, tener multitudes, está bien, anhelamos la multitud. Sí. Eso no significa que no queramos que la iglesia sea multitudinaria. Pero si tenemos el bullicio y ni uno de ellos se dispone a ser discípulo, lo mejor es que no. Es como en tu equipo, en el equipo, bueno, aquí trabajamos por equipos. Claro. Sí, CME ha trabajado por equipos desde el principio. Sí. Tú imagínate que tú tienes 10 en tu equipo. De los 10, solo 5 quieren ser discípulos. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos que están dispuestos a la corrección, aquellos que están dispuestos al regaño, que están dispuestos a la exhortación, aquellos que son obedientes, que aunque les diga mueve esa taza de café y ellos piensen que esa taza de café esté en lo correcto, digan, está bien, la movemos, porque tienen obediencia. Si tú tienes un equipo así, de 5, esos son tus 5 discípulos. Punto. Tú tienes que cerrar el vínculo ahí con esos 5 discípulos. Y luego tienes los otros 5. Los otros 5 tú no les puedes dar una directriz porque ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O tú no le puedes decir un regaño porque igual te dicen ya no voy más porque usted me regañó, ¿sí? O entonces tú ya ves que ahí hay necedad. Líderes religiosos. Exacto. Líderes religiosos, líderes que quieren imponer cuando lo que te se creen más. Se creen más. Entonces ahí comienza el bullicio de la mente, la murmuración, la crítica y todo lo demás. Y esos tú no los puedes contar como discípulos. Wow. Entonces Jesús mismo, él contó con 12 discípulos. 12. Y el resto para él era multitud. Sí, porque habían muchísimos de Exacto. Sagradas Escrituras. Exacto. Entonces, y otros recibieron milagros también, pero eran multitud, no se convirtieron en discípulos, a pesar de que recibieron el mismo milagro, o milagros grandes. Entonces él contó con 12. ¿Qué significa? Que esos 12 estaban dispuestos a incluso cuando estaban durmiendo. Tú imagínate, Jesús viene de orar y los encuentra dormidos a ellos. Sí. Y le dice, pero no, ¿tú crees que Jesús les dijo, no son capacitos de que ustedes no? Si por 3 ocasiones lo hizo es porque a la tercera les cayó fuerte. Sí. Pastora, yo no me imagino, ¿verdad? Porque estamos cristianos de cristal, yo no me imagino en los tiempos de Eliseo, cuando le dijeron calvo y dijo, se mueren. O en los tiempos de Pablo, cuando dijo, ya se los entregué a Satanás. O sea, con esas cosas, pastora, yo creo que la iglesia deja de seguir. Y ahí nos convertiríamos seguimos a los pastores por
lo bonito, que nos apapachan, que nos aman, que nos chinean, que nos entienden. Pero yo creo de que muchas veces yo recuerdo, ¿no? Sí que sí. Recuerdo y bendigo y me encanta cuando la pastora me abraza. Muy raro, ¿verdad? Porque nuestra pastora es como... Pero yo recuerdo más, pastora, aquellas cosas. Amo cuando me abraza. Pero yo recuerdo más cuando se me ha puesto... seria. Y que yo como que me ha movido. Me he quedado como que muchas veces no me ha gustado, porque hay que hablar la realidad, no me ha gustado, pero digo, Señor, y ahí yo siento de que entra la formación, y es evidente eso, pero pastora, desde la perspectiva pastoral, ¿cómo identifican ustedes cuando alguien es discípulo y es un número más? No, eso es todo lo que hablamos ahora fácilmente. Tú calibras a alguien regañándolo. Ya está. Con un regaño, tú lo calibras. ¿Sabes cómo te vio? ¿Sabes lo que dijo? ¿O va a decirle a todo el mundo que tú lo regañaste? Ay, qué fuerte. Entonces, ese ya no es un discípulo. Ahí es donde lo canalizan. Ahí lo canalizamos. Solo con un regaño tú canalizas un discípulo. Un discípulo que realmente quiere convertirse en discípulo. Y la actitud. Tú lo puedes regañar y te dice, está bien, pastora, voy a corregir, voy a mejorar. O está bien, aun cuando le afecte, porque a nadie le gusta ser regañado. No. Pero no se lleva el qué mal, no se lleva el tengo que mejorar en esto. O le buscan lo positivo, ¿no? La transformación. Siempre buscando la positividad. Claro. Y luego, aparte, eso puede ser uno de los detalles de que sea un discípulo, pero también hay muchísimos más. Claro. Un discípulo está dispuesto a la guerra. Un discípulo no se queda en casa con nada. Un verdadero discípulo está dispuesto a la renuncia, a su propio bienestar, a su propio placer o a su propio deseo. Entonces, si tenemos que hablar un día aquí, tendríamos que hacer un podcast entero en cualidades de discípulo y en cualidades de multitud. Qué bonito. Y de ahí que cada uno que está se mida. Claro. Porque lo más bonito que Dios hace con nosotros es que nos confronta para que nosotros nos midamos. Muy bonito. Hay gente que no le gusta ser confrontada por Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ay, es que me la están tirando, es que me la están lanzando. Pero aquel que es realmente un corazón genuino, Dios lo confronta y dice, ahí es donde yo estoy mal. Tengo que cambiar. Ahí es donde yo tengo que cambiar, ahí es donde yo tengo que ceder, ahí, esa área es la que tengo que dominar. Ahí es donde resbalo. Y ahí ya tú estás viendo que es un discípulo. Qué bonito. Claro. Es un discípulo. Entonces, Jesús, el pobre, él sabía quién lo seguía por una cosa o quién lo seguía por otra. Sí. ¿Tú crees que Jesús no sabía? Claro que sí. Lo sabía. E incluso cuando va a curar al siervo de aquel hombre que era hombre de renombre, capitán del ejército. Del centurión. Él le dice, no he visto tanta fe ni en todo Israel como contigo, que no era israelita, centurión. Le dice, ni en todo Israel yo he visto tanta fe como contigo. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Tú tienes las cualidades para convertirte en lo que yo quiero que tú seas. ¿Sí? Precioso. Le está diciendo, con esa palabra le está diciendo, tú tienes las cualidades para convertirte en aquello que yo quiero que tú seas. Pero es que es humildad. Yo creo que desde ahí vemos también, no, ¿verdad? Sino que pastora, desde ahí se observa cuando... Bueno, hermana, y usted también verá en un futuro. Desde ahí vemos, pastora. Amén. Desde ahí se ve, porque mire, es humildad con la que le habló. Cuando yo digo y doy una orden y digo, ven, esa persona viene. Así que solamente diga la palabra, Jesús. Sí. Porque con la palabra que usted dicte, aunque mi siervo no esté acá, esa palabra llegará y le sanará. Pastora, qué impactante, ¿no? La fe de esas personas que mueven y que es como la cadena de discípulos, porque sí o sí un discípulo hace eso, jala y jala a más gente. Entonces el centurión, por medio del centurión, hubo la salvación para su casa, para su siervo. Y, ¿por qué no imaginarnos, verdad? Para su batallón, pastora, qué impactante esto. Y yo creo de que esa es una cualidad de discípulo también. Claro, movernos en ese... El discípulo suma, no resta. Claro. Y cuando hay un verdadero discípulo, a su casa lleva la suma. Claro. A donde él pise, lleva la suma. A donde él vaya, lleva conquista. A donde él vaya, lleva palabra. Ese es un discípulo. Qué bonito. El discípulo es conquistador. Tú no ves Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que ellos hicieron?
Se expandieron la porque el iglesia. discípulo verdadero conquista, expande, llena, cambia el territorio donde está, lo transforma, lo moldea. Ese es un discípulo. Hay gente que es tan necia que lleva la misma necedad a su casa. Ay. ¿Sí? Vuelvo a decir, pastora. Hay gente que es tan necia que lleva la misma necedad a su casa. Amén. Y destruye su propia casa. Sin embargo, hay gente que quiere convertirse en discípulo, que aunque la casa sea necia, él la transforma. La transforma, qué impactante. Me encantó eso, ¿eh? Es que yo creo que aquella gente que nos está viendo en TikTok y que nos va a ver en YouTube, con esto deben de tener balanza, porque aquí incluso esto nos sirve a ti y a mí, Emanuel. ¿En qué estamos convirtiendo nuestra casa y quiénes somos? ¿Somos discípulos o somos simplemente uno más del millón? Porque cristiano, uno más del millón, hay, Dios mío, el número incontable. Pero aquellos que se han determinado a ser discípulos, a ser gente de reino, yo creo que es difícil verlo en el mundo y en las congregaciones. Porque yo sé, pastora, de que si nosotros vemos eso, o sea, los pastores ven más, este quiere, este no quiere, este sí, claro, este no. 100 tengo en la iglesia, de esos 100, venga, que van a tirar en este asunto son 25. Que van a hacer esto, yo sé que van a ser 10. Que van a ser fieles y leales, cuento con 3. Y que me sigue por doquier, cuento con 1. O sea, Jesús los tenía, los pastores lo tienen. Y es que vemos eso. Ay, Dios mío, este tema es muy profundo y me ha encantado, o sea, verlo desde esta perspectiva, ¿no? Analizarte tú dónde estás, quién eres. Claro, cuando Dios te manda a hacer una guerra, recuerda el Antiguo Testamento, el relato, donde salió con más de 300,000. Sí. ¿Sí? Sí, que fueron pocos después. Exacto. Que la señal que fue quienes tomaran agua como en... Hubieron 3 tipos de señales. Sí. Entonces dentro de la iglesia nosotros los pastores hacemos lo mismo. Podemos tener una iglesia multitudinaria, pero dentro de esa iglesia vamos colocando, seccionando los grupos, hasta que tú te quedas con aquellos que son los que van a tirar contigo, que los que van a ir a pelear a la guerra, aquellos que pase lo que pase, ahí van a sea estar. Lo que sea, ahí van a estar peleando cañón. Y te van a levantar las manos. Ahora, qué triste, y mira lo que te voy a decir, qué triste que tengamos que hacer eso, porque lo ideal es que si hay 300 sean todos, lo ideal es que si hay 1,000 sean todos, si hay 200,000 sean los 200,000, ¿entiendes? Es triste. Pero es bíblico, está desde el Antiguo Testamento hasta la última carta de Judas. Sí, es así. El pueblo se ha ido calibrando y con lo que tú dijiste de Pablo, tenía su grupo, sus iglesias, pero digo, esos 2 ya se los entregué a Satanás. ¿Qué quiso decir Pablo ahí? Fuertísimo. Esos 2 ya están descartados para él como ser humano, porque Pablo ahí está hablando de él como humano. Sí. No es que Dios ni Jesús lo mandó al infierno. No vamos a entrar en eso. Pero él como guía, como autoridad, como apóstol de la iglesia a la cual él se está refiriendo en ese momento, él dice a estos, dentro de todo este grupo, estos 2, y aparte hace otro descarte, escucha ahí, descarta a los 2 que están con el asunto ahí negativo, pero también descarta también a aquellos que le siguieron. Ay, Dios mío. Dice, porque no se unan aquellos que por causa de la contaminación que va descartando. Y va acorde a lo mismo que estamos hablando, que si tú en tu casa eres necio, vas a llevar lógicamente a tu familia a la necedad. Igual pasó esto. O sea, estaban 2 delante de ese pueblo, por así decirlo, pero ellos también estaban calificados o cualificados como necios, ¿verdad? Mira, Judas fue descartado del apostolado. ¿Quién tomó el apostolado? Matías. Impactante, amplio y pues bueno. Hombre, este tema sí tiene un montón de énfasis. Podríamos alargarlo con varios énfasis. Está muy interesante para seguirlo expandiendo. Porque habla sobre todo del crecimiento de la iglesia, ¿no? Habla de las epístolas de Pablo casi. Porque habla de la iglesia comprometida y los rebeldes que vemos en la iglesia. Sí. Es que vemos ahí, no se meta, mi hermano. Es rebelde. No, hay que ser humilde. Hay que ser humilde. De pronto dice, bueno. Lo que confesares con la boca, eso se hará. No, es rebelde. No, es interesante todo lo que estamos hablando, pero es que no podemos decir que esto no es parte del crecimiento, porque es que de hecho los apóstoles es parte del crecimiento, es parte del crecimiento de la iglesia. O sea que no podemos decir que no es parte. Si toda esta enseñanza fue lo que formó la iglesia en realidad.
Todo este forjamiento de conocimiento fue lo que le dio forma a la iglesia. Que eran en Kansas en un principio, obviamente, eran otras épocas. No había locales como los que tenemos hoy. Pero ¿tú te crees que si los discípulos hubiesen tenido un local como los que tenemos hoy, iban a estar en la casa? No. Pues no iban a estar en las casas. Entonces, todas esas lecciones para lo de Cristo. Quienes le seguían, quienes estaban con él y quiénes eran los importantes, es parte de la formación de lo que es la iglesia hoy en día. ¿Sí? Es parte de lo que conocemos como iglesia, porque Cristo no pudo hacer la iglesia, porque su ministerio duró poco. Sí. Activamente, cara al público, vamos a decirlo así. Pero ya dejó las estructuras, desde Cristo, ya la cristología dejó las estructuras para la iglesia cristiana. Eso no lo podemos negar. Claro. Entonces, Cristo es la cabeza superior, y luego los discípulos, y luego los que hemos quedado. Después, Hechos es un libro que no tiene salutación final. Los que hemos sido añadidos. Exacto. Muy bien. Hechos no tiene salutación final porque íbamos a seguir habiendo discípulos, y iba a seguir habiendo pastores, y iba a seguir habiendo maestros, y todo lo que hay hoy en día. Claro, al final yo creo que todo está en que el discípulo escucha a Jesús, no solo escucha a Jesús, sino que practica lo que Jesús dice. Escucha su voz, la sigue y la pone en práctica. Las ovejas, eso es así. Claro, no busca a Jesús por milagro. Pastora, y para ir cerrando con esta temática, yo sé de que hay muchas personas que siguen iglesias por lo que puedan darle, porque se sienten bien con sus pastores, no están siguiendo directamente la base del evangelio, ¿no? La cruz, Cristo. ¿Qué consejo les daría a usted para que vuelvan o que tengan ese encuentro con el Señor? Ahí te estás metiendo a un tema delicado, porque todo hombre y toda mujer que Dios lo establece en un territorio, ¿sí? Que Dios te establece en el territorio, tiene que amar su iglesia. Claro. Tiene que amar a sus pastores, tiene que amar a la congregación, tiene que sumarle a la congregación. Cuando tú amas un territorio, amas tu iglesia, amas tu pastor, no es que tú estás desenfocado, al contrario, estás en la obediencia. Yo creo que tal vez fue, no se lo pregunté bien, pero mire, pastora, han sucedido, por ejemplo, circunstancias. Déjame decir, yo creo que tú estás hablando más de la comodidad que adquirimos para no avanzar al siguiente escalón. Prácticamente es que muchas personas siguen a un pastor, y está bien que tengamos que seguirlo, pero he conocido o me he dado cuenta de casos de que el pastor ha caído en un momento, entonces la iglesia se va, las iglesias se dividen. ¿Por qué? Porque el pastor cayó en alguna circunstancia, ¿no? Que ya es Cristo y él, pero se van. En sí no estaban viendo directamente a Cristo, ¿me explico? Sí, sino que con la falla del pastor, pues lógicamente se vinieron abajo. Lo que pasa es que cuando nosotros como pastores fallamos, que fallamos siempre. Siempre pastora, fallamos. Nosotros somos el ejemplo para ustedes. Siempre. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen es que nos idealizan como ejemplo. Y cuando hay algo que se cae, ese idealismo se cae, entonces viene lo que llamamos comúnmente como decepción. Ajá. ¿Sí? No significa que tú realmente no estabas siguiendo la cruz, exacto, sino que idealizaste a alguien y la decepción entró en ti, y lo que tú haces cuando tú estás decepcionado es quererte apartar y quererte alejar. Eso lleva a la decepción. Claro. Cuando tú trabajas con una persona en tu trabajo secular, sí. Y es la persona, vamos a decir así, tu compañero de trabajo, con el que tomas el café a la hora del descanso, con la persona que estás en las conversaciones de temas laborales, y has creado un vínculo muy interesante, y de repente en el trabajo te hace algo, ¿qué es lo que entra en ti? Y cuando quieres ir a trabajar junto a esa persona, ¿tú quieres trabajar ahí? No. Porque el idealismo se te cayó. Entonces eso hacemos con los pastores, los idealizamos. Hay que amarlos. Siempre. Hay que respetarlos, hay que honrarlos. Seguir su visión. Exacto, seguir la visión. Si tú quieres amar esa visión, tienes que seguirla, pero no puedes idealizarlo. Vale. Idealizamos solamente a Cristo. Exacto. Porque Cristo es el ideal, el ser ideal para todos, el perfecto. Precioso. El que nunca te va a decepcionar. Entonces, idealización o amar el territorio, son cosas diferentes. Claro, no apartar directamente, lógico, ¿no? El amor, porque siempre tenemos que amar a esas figuras que Dios nos ha puesto por delante, pero no idealizar. Muy, muy buena observación, mira, pastora.
algunos TikTok o internet, algunos videos hablan acerca de, es que ustedes no tienen que seguir a los hombres. No. Es que tú tienes que escuchar la voz del pastor y seguirla. Tienes que escuchar la voz del pastor y seguirla. Por algo Dios lo ha dejado, claro, lo ha estipulado. Claro, entonces si tú dices, yo no tengo que seguir al hombre, estás diciendo que tú no tienes que seguir la voz del pastor. O que no respetamos lo que Dios hizo, pastora, porque Dios es el que ha puesto. Exacto, es que Dios fue la misma Biblia quien instituyó. Sin la jerarquía. Apóstoles. Hay gente que dice, no, es que la iglesia no tiene que tener jerarquía. ¿Cómo? Entonces dile a Dios que se equivocó en la Biblia. Wow. Y dile que quite el apóstoles, ancianos, obispos, maestros, evangelistas. Y dentro de hecho de los apóstoles, la jerarquía de la iglesia, los ancianos, los diáconos, la diaconisa. Sí. Era jerarquía. Desde hecho ya está la jerarquía eclesiástica. Entonces, no, es que no hay que tener jerarquía. Entonces tú no lees la Biblia. No sé qué Biblia te estás leyendo, pero la mía claro, ya eso sería ir en contra de la escritura. De la escritura, exacto. Pero en sí, del propósito, del sueño de Dios para su pueblo, para su iglesia. Sí. Entonces, si yo digo que no creo en los apóstoles, que no creo en los profetas, entonces no estás creyendo en lo que Dios estableció. Me ha encantado a mí, pastora, esa observación y esa ejemplificación de conceptos que nos ha dejado, ¿no? Diferenciar lo que es directamente un amor, respeto y la idealización. Yo creo que con esto, ¿verdad? Nos vamos despidiendo y bendecimos desde ya, ¿no? Aquellas personas que son fieles al llamado, que son fieles a su iglesia, que son fieles a sus pastores. Amén. Así bendecimos. Nos honramos por esa fidelidad. Sí, porque directamente yo creo de que sin ese cuerpo, no se podría sacar adelante la iglesia. Y qué bonito, pastora, de que Dios está obrando cosas maravillosas por medio de su ejemplo, y qué bonito también tener pastores conforme al corazón de Dios. Directamente a mí me encanta saber de que yo puedo hablar, ¿no?, de muchas cualidades suyas y decir, es una mujer de Dios, es una mujer, es una sierva del Señor. Pero no me tienes que idealizar. Pero no la tengo que idealizar, esa es la enseñanza, ¿vale? Que ames a tu pastor, pero no idealizarla, porque lógicamente hay errores, ¿no? Como personas igual que tú, igual que yo. Y sobre todo creo que está todo en amar a Dios con toda tu mente, tu corazón, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ya está. Precioso, porque de ahí ya pasará a los otros. Y ya está. Idealizar no podemos porque todos somos imperfectos. Pero honrar sí podemos. Porque la Biblia nos manda a honrar. A honrar, e incluso dice, honra a tus líderes, honra a tus superiores, honra a tu amo, dicen en el Antiguo Testamento. Entonces imagínate si no tenemos que honrar. Y aún cuando encontramos a alguien que no nos honra, Dios se encarga de corregir. Ay, Dios mío, es como que nos ha abierto el corazón de pastor. Este tema se ensancha cada vez. Y es precioso, una temática muy bonita. Está muy y fue el espíritu, porque al final no teníamos otro tema y al final la dirección fue la de Dios. Amén. Bueno, vamos despidiéndonos entonces. Esto ha sido Haz tu voluntad todos los miércoles 19 horas acá en España. No importa si tú nos ves desde cualquier parte del mundo, solamente conéctate y mira, dale like y comparte con aquella persona que lo necesita. Bendiciones. Bendiciones.